Hola, buen día, ¿cómo le va? Aquí estamos compartiendo nuestro momento Salud Animal, Divulgación Científica y hoy con un invitado muy especial. Es Matías Berman, es un experto en evaluaciones genéticas porque precisamente vamos a hablar de una herramienta clave, vital en el desarrollo del negocio ganadero. Él está en la Universidad de Georgia, en los Estados Unidos. Es un hombre que se ha formado en la Argentina, ingeniero agrónomo, PhD, y tiene una experiencia que ha capitalizado en el país, en el exterior, en el mundo, con una evolución que también compromete el futuro vinculado con investigadores, con científicos allí en Estados Unidos. Está con nosotros y vamos a hablar precisamente del valor de las evaluaciones genéticas. El placer de recibirte, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer dialogar contigo. Sos un hombre formado en la Argentina, pero estás en Estados Unidos, en la Universidad de Georgia. ¿Qué haces allí? Así es, yo soy investigador en la Universidad de Georgia, donde con el grupo liderado por Ignacy Mistal y Daniela Lourenco nos dedicamos al desarrollo de metodología para la evaluación genética de especies animales y vegetales, y eso lo plasmamos en un programa de computadoras usado por muchos investigadores y empresas del mundo. Hay un programa que desarrollás, lo acabas de decir, que queremos saber de qué se trata, ¿no? Me parece importante. ¿Qué es el Bloop F90? Bien, primero un poco de historia. El Bloop F90 fue iniciado alrededor de los años 96-98 por Ignacy Mistal en el marco de un curso para estudiantes de doctorado. Y se le fueron agregando cosas a lo largo de los años y mucha gente contribuyó a eso. Hoy los desarrolladores activos somos Daniela Lourenco, Yogo Tsuruta, Andrés Legarra, Ignacio Vilar y quien le habla. Y lo que hace básicamente ese programa, además de muchas otras cosas, es tomar registros fenotípicos, genealogías y datos genómicos y produce los DEPs que se usan para la selección de reproductores. Esto es importantísimo. Es una evaluación permanente, constante, que se desarrolla, claro, con sede en Estados Unidos, con otros países integrados, y que ustedes capitalizan desde el punto de vista de la información permanente. ¿Hacia dónde va la producción en el mundo vinculada con esta materia? Bien, primero nosotros nos centramos en lo que es el desarrollo, pero no en el servicio. Nosotros tenemos contratos de investigación con varias empresas y distintos países donde nosotros les otorgamos nuestras herramientas y nuestras consultorías y ellos por su cuenta realizan las evaluaciones. Y luego, bueno, a partir de eso vienen consultas, vienen proyectos de investigación, pero no centralizamos las evaluaciones nosotros. Si nosotros centralizásemos las evaluaciones, no nos quedaría tiempo para lo que es el desarrollo de la innovación. Además, esto significa también que los productores son los dueños, los propietarios de la información. Es precisamente correcto, ¿sí? Varía mucho de acuerdo a la especie. En bovinos sí, es una respuesta sí, los productores. En lo que es monogástricos, como por ejemplo pollos, cerdos, también en plantas, hay empresas privadas dueñas de la genética y en ese caso no es el productor porcino, sino la empresa dedicada a la producción de genética monogástrica. ¿Y por qué, Matías Berman, hay tanto interés, tanta necesidad de fortalecer la información objetiva? Bien, la información objetiva es la herramienta que a nosotros nos permite predecir resultados con un grado de precisión en el futuro, ¿cierto? A mí siempre me gusta poner este ejemplo. Mi familia tiene campo. Muchos de los oyentes acá tienen campo también. Cuando cargamos hacienda, todos queremos pesar los animales con una balanza. ¿Por qué no lo hacemos a ojo? ¿O por qué el camionero no lo hace a ojo? Bien, primero, para que sea insesgado, ¿no? No queremos que nadie nos saque kilos del bolsillo, pero tampoco queremos tener errores groseros. Entonces, la evaluación genética es una herramienta para medir el potencial genético de los animales. ¿Qué queremos? Información insesgada y errores poco groseros. Y la única manera de hacer eso es con evaluaciones.
evaluación objetiva, datos, información. Y hay algo que se pregunta el productor, que lo analiza cuando dice, me voy a involucrar en una investigación de este orden, voy a buscar datos objetivos, voy a recurrir a los científicos, a los investigadores, a los técnicos, pero el toro, el reproductor, ante todo es un atleta. ¿Qué le contestamos? Como en agronomía todo, la respuesta es depende. ¿Para qué queremos ese reproductor, no? Si yo voy a comprar semen, a mí no me interesa si el toro tiene 3 patas, 2 orejas, aletas o lo que sea. Un toro puede darme semen excelente y ser rengo, y esa renguera lo pudo haber tenido por algún accidente, no necesariamente genética. Entonces no se va a transmitir por el semen. Ahora bien, si yo quiero comprar un toro para que esté en el campo, bien, no tiene que ser un atleta, tiene que ser capaz de detectárselo y montar una vaca. Si corre a las vacas a 30 kilómetros por hora o a 5 kilómetros por hora, ahí no interesa demasiado, ¿no? Es la mínima prestación que tiene que tener un animal a campo. Ahora, si es semen, no hace falta. Mientras no sea un defecto heredable, por supuesto. Hemos estado varias veces en Estados Unidos, hemos recorrido otros países, hemos visto experiencias. ¿Cómo está, a propósito de tu trabajo en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, cómo está hoy el gran país del norte en esta materia? ¿Ha evolucionado? ¿Hacia qué rumbo? Y a partir de allí, ¿cómo se contagia el resto? Bien, el campo de la mejora genética y de la genética de poblaciones en general, a partir de los años 2000 experimentó una revolución, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos revolución genómica. La revolución genómica lo que permitió fue utilizar información del ADN, ¿sí? Agregándosela a la de la genealogía y a la de los fenotipos para tener evaluaciones no solo más precisas, sino en menor tiempo. Esto fue acompañado por muchas cosas: la reducción del costo de genotipificado, la reducción del costo computacional, las computadoras son más baratas y más poderosas que antes, y esto permitió quizás no una ganancia en términos de mayores ingresos, pero sí en términos de muchos menores costos. Antes, por ejemplo, la edad media de un toro lechero, que se utiliza como reproductor para semen en Estados Unidos, era de alrededor de 7-8 años, ¿sí? Porque hacía falta tener varias hijas para que sea un toro probado, para conocer su potencial genético. Con la genómica esa edad se redujo a más o menos 2 o 3 años. ¿Es más caro ese semen? No, pero dejamos de alimentar un animal que quizás no nos servía por 6 años. Ahí está el valor. Entonces, países desarrollados como Estados Unidos, Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda también, se subieron a ese tren de las evaluaciones genómicas, y eso realmente revolucionó todo lo que es el mejoramiento genético. Y gracias a esto, Estados Unidos fue pionero en esto y se convirtió en el mayor exportador de semen mundial, sobre todo en lechería. Los países no tan desarrollados se está implementando, cuesta más porque los costos, sobre todo de genotipificados, son dolarizados, entonces, bueno, obviamente nuestro producto en dólares es más barato que en Estados Unidos, o solía ser más barato, entonces costos dolarizados eran complicados de afrontar, y que en esos países en general el productor es mucho más abierto a la innovación, a seguir el consejo científico, el consejo gubernamental, y en los países como Argentina, sobre todo, tenemos una mentalidad un poco más cerrada en ese sentido. Acabas de decir algo que puede ser conflictivo. En la Argentina somos conservadores, dijiste mentalidad más cerrada para los cambios, para la innovación. Sin embargo, la genética argentina se exporta, sin embargo, la Argentina en muchas razas, en casi todas, logra éxitos y logra exportación de ese material genético. ¿Cómo se explica? Bien, primero quiero aclarar una cosa antes. Dependiendo qué rubro agropecuario, podemos ser más o menos conservadores. ¿Sí? Acá estamos hablando más de ganadería, ¿cierto? Pero lo que es en genética vegetal es otra cosa, ¿no?
yendo a tu pregunta, no es lo mismo calidad de material genético y calidad de evaluación o de programa de mejora genética. Un buen programa de mejora genética nos lleva, sin lugar a dudas, a una buena calidad de material genético. Una buena calidad de material genético no nos lleva a un buen programa de mejora. ¿Qué pasa si tenemos un buen material genético hoy y tenemos un mal programa de mejora? Nos estancamos en el tiempo. Hoy somos buenos, hoy podemos exportar, ¿sí? Hoy la genética de Argentina puede ser más o menos valorada, pero si eso no sigue mejorando y no nos subimos al tren de las innovaciones mundiales, nos vamos a quedar estancados. Más aún porque los países que que nos compran genética están implementando sus propios programas. Y eso lo sé porque nos vienen a contactar a nosotros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no nos subimos al tren de la innovación y los que nos compran genética sí? En síntesis, lo que estás proponiendo es adecuarnos a los tiempos que llegan, anticiparnos y trabajar en el valor de la evaluación genética y genómica, adelantándonos. Exactamente. Muchísimas gracias, felicitaciones por el esfuerzo, por el trabajo cotidiano que haces. Matías Berman es un experto en la materia que nos vino a tratar hoy y nos está adelantando el futuro, lo que viene. Él está participando desde la Universidad de Georgia en Estados Unidos de un programa de evaluación genética permanente que alcanza prácticamente a todo el mundo. Se formó en la Argentina. Él lo dijo, tiene familia de productores en nuestro país y está pensando en el futuro de la producción en el país y en el mundo. Seguimos en Mercado Visión, continuamos en Canal Rural.